mi primer viaje de servicio comunitario fue a Cusco, Perú, y pasó algo como muy importante. Nosotros llevamos donaciones para los niños porque era la temporada de Navidad. Entonces, nosotros como que el capítulo se había esmerado en conseguir como que regalos muy grandes, muy sofisticados, y habíamos llevado uno que otro libro de colorear. Y a pesar de que los niños sí estaban ilusionados con los regalos, pero a mí me impresionó mucho que los niños que estaban como más felices y más emocionados realmente eran los que estaban con las cosas más sencillas. Y a mí eso me impresionó mucho porque me rompió como esa burbuja de que no hay que tener más cosas o que la pobreza realmente no es lo que te da la infelicidad, por decirlo así. Y el ver cómo con tan poco, ¿verdad?, se emocionaban y se alegraban, a mí me impresionó mucho. También siempre que he trabajado con las comunidades, con MedLife, la comunidad tiene como una ilusión, una emoción también por ese trabajo que me lleva a pensar también que pues la pobreza no es lo que lleva a una persona a ser infeliz, al contrario, creo que he visto también a muchas personas con dinero que no son felices. Entonces creo que no va de la mano una cosa con la otra, sino que son circunstancias como de la vida que pues, lamentablemente hay que afrontar, pero por lo que he visto siempre las comunidades la afrontan como de una manera mucho más comprensiva y dentro de todo como que muy felices. Antes de entrar a MedLife, para mí la pobreza era más como personas deambulantes en la calle, era lo que yo veía en mi país. Cuando me chocó con la realidad de lo que realmente es la pobreza, o sea, no es solamente el no tener un hogar, son muchos recursos en la vida, es la educación, es servicio médico de calidad. Y para mí eso fue como que sumamente importante, como comprender que la pobreza conlleva muchas cosas. Es un problema social que pues no solamente se trata sobre la vivienda o sobre las decisiones de las personas. Y claro, para mí me impactó muchísimo, pero como dije anteriormente, me parece que no necesariamente tiene que ir de la mano con lo que es la infelicidad. Creo que pues, una circunstancia social que lamentablemente pues, vive en ciertas comunidades alrededor del mundo, pero que eso no necesariamente hace de que sean infelices. Hay dos experiencias que a mí me dejan como muy marcadas. En uno de los viajes de servicio nos tocó trabajar en medicina general con una persona que había llegado con una lesión en el tabique y ella había comentado que había sido producto por un golpe de su pareja. En ese momento yo estaba como muy molesta porque la doctora para mí no estaba haciendo gran cosa, aparte de atenderla médicamente. Pero una vez se fue el paciente y se le preguntó a la doctora por qué no le dijo, como que deja a su pareja o vamos a buscar ayuda, etcétera. La doctora nos comentó, ¿verdad?, que en ese momento lo que esa persona necesitaba era la escucha y la ayuda médica. Y pues venimos obviamente, de culturas muy diferentes, entonces yo no podía como llegar a atacarla. Y en otro punto también me pasó cuando estando en ginecología, en el hecho de que yo veía personas mayores que nunca se habían hecho un Papa Nicolau y en vez de preguntarle por qué no vino, por qué tardó tanto, etcétera, era la importancia de estar presente y de escuchar, de ayudarla ahora que se podía. Y eso me enseñó muchísimo, que primero pues, ahora yo que estoy estudiando medicina, como el escuchar al paciente y no solamente querer cambiar por completo sus circunstancias, pues sé que hay momentos en los que yo puedo generar un cambio de una manera y en otros momentos de otra. A mí me impresiona mucho, hablando en ese de liderazgo, como MedLife no se queda solamente llevando como una ayuda a la comunidad, sino que pues para la misma comunidad, para que ellos mismos vayan emprendiendo. En Lima, cuando llegó la pandemia, me acuerdo que sí empezaron a realizar los que eran los comedores comunitarios. Y a mí me parecía muy impresionante cómo la misma comunidad sacaba adelante, ¿verdad?, con las ayudas que le daba MedLife. Y cómo los líderes iban haciendo eso, o sea, llevaban la propaganda de que tenemos el comedor o que vienen clínicas, o en una de las veces visitamos una de las panaderías en Lima
y el panadero como era el que organizaba esa parte. Y a mí me parecía muy importante como empoderar a esas personas y ayudarlas con el liderazgo hacía que entre ellos mismos pudiera ser sustentado entre la misma comunidad y no siempre tenía que venir alguien de afuera para ayudarles. A mí me parecía como, antes de, pues, de poder como comprenderlo, el por qué hacer escalera en Lima. Cuando llegó, ese fue mi segundo viaje de servicio comunitario, cuando nos explican la importancia de esas escaleras para poder llevar servicios de agua, electricidad, para que las personas puedan tener un mejor movimiento y que no fuera tan riesgoso. Me parecía como muy impresionante cómo desde algo tan básico se podría ayudar para que las comunidades pudieran tener servicios que son como súper importantes. Y también en lo que es la medicina preventiva. Medley siempre enfatiza en lo que es la educación. Y no solamente en la educación a nivel escolar, sino en educación para enfermedades para poder prevenirlas, lo que es el Papa Nicolau o las mismas estaciones en donde la enfermera y el equipo de Medley le explica a las comunidades cómo cuidarse sobre la diabetes, la hipertensión. Me parece que es una manera muy, pues, adecuada de ser una forma del origen, y creo que eso es una de las cosas más importantes que he visto en Medley. Si a mí un amigo me preguntara, creo que él habla sobre la pandemia, de cómo a pesar de, pues, los estudiantes no poder ir a los viajes, de estar todo el mundo encerrado, Medlife empezó con los Power Hours. Para mí fue impresionante la forma en que empoderó a las comunidades, a que ellos mismos podían, ¿verdad? Se llevaban los servicios y diferentes artículos, pero ellos mismos podían trabajar por ellos mismos. Y eso me parece sumamente increíble, el hacer equipo con la comunidad. Creo que es algo sumamente impresionante, creo que es algo que a ellos los motiva mucho, y también los hace ser como muy sustentables para ellos mismos. No solamente hay que esperar la ayuda que llegue de afuera, como dije anteriormente. Y a mí eso me parece un ejemplo muy importante, porque trabajando en otras organizaciones lo que yo veía era que la gente solamente iba a ayudar, pero no se envolvía a la comunidad. Entonces se quedaba como una ayuda en pausa porque había que esperar que volvieran otra vez para seguir ayudando, y eso pues no se me hacía como muy sustentado. Cuando estando en los viajes de servicio, por ejemplo, la panadería en Lima, a mí me parecía como muy impresionante, como con lo poco que tenían podían salir adelante, o sea, como sacaban más productos para llevarlos a la venta, para entonces sacar el dinero y pues poder ayudar a la comunidad. También las mismas personas, los mismos líderes de la comunidad eran los que daban esta motivación para que la gente llegara a las clínicas. Entonces, creo que desde lo más simple, que es regar la bote, que va a haber una clínica móvil, es donde empieza a surgir el cambio en esas comunidades. El liderazgo con el que pude aprender en Medlife fue sumamente importante. Mi experiencia cuando fui presidente en pandemia me enseñó a que realmente no hay que cruzarse de los brazos. Me enseñó a que siempre hay una oportunidad en la que se puede ayudar a las personas, y otra de las cosas que agradezco muchísimo es la empatía hacia los pacientes, y es algo que aprendía mucho con los médicos cuando iba a los viajes de servicio comunitario. Y es algo que me ayuda ahora en mi carrera de medicina. O sea, no importa si estoy en un hospital público o un hospital privado, para mí cada paciente vale exactamente lo mismo y necesita totalmente de mí. Entonces, esa empatía que Medlife me ayudó a ir creando hacia las personas, siento que una de las mayores virtudes más dentro de la medicina, que pues me ayudan en mi crecimiento personal y profesional. Para mí es sumamente importante que exista una calidad médica disponible para todo el mundo. Yo siento que es un problema social que pues, en el mundo está pasando en la mayoría de los países. Me parece que no importa de dónde una persona provenga o el dinero que tenga o no, merece una calidad médica. Y a mí me pasa mucho ahora
viviendo y estudiando en la República Dominicana, en la que veo que es servicio público es muy deficiente y se me hace que algo en la que tú desmeditas a una persona por lo que tiene o no tiene. Y es algo por lo que, pues sí, yo estoy como muy dispuesta a luchar y a poder como dentro de lo que yo pueda, ¿verdad?, generar ese cambio, porque creo que toda persona merece una calidad médica y creo que debería ser una obligación, no un lujo. Sí, eso es sumamente importante y proviene mucho de que mi pasión por la medicina realmente se cae en MedLife. Yo fui a mi primer viaje de servicio comunitario queriendo ser veterinaria. Era más el hecho de ir con mi capítulo y tener una experiencia. Y MedLife generó en mí esta pasión por la medicina. Y las comunidades, tengo como mucha noción de las personas a las que he ayudado y muchas fotos, son como mi mayor motivación para cuando estos momentos como de dificultad con las clases, etcétera, se ponen como más complicadas. Igualmente con mi capítulo, nosotros como directiva aún nos hemos mantenido como muy unidos, a pesar de que todos estamos como que en diferentes procesos de medicina, pero siempre dándonos ese soporte de querer seguir y querer llegar en un futuro a ser como que profesionales para poder hacer algo más, porque hablábamos mucho que nos sentíamos como muy impotentes siendo estudiantes de médica en los viajes de servicio. Entonces es llegar a ser médico para poder, para nosotros, ofrecer una mayor ayuda. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones. Estar en la directiva de MedLife em, me hizo enfrentarme como a muchos retos. El año de la pandemia fue muy complicado. Era llevar a cabo actividades, llevar a cabo recaudaciones sin saber cómo, porque estaba todo el mundo encerrado. Y luego de eso pasamos a lo que fue un año que yo estuve como clinic officer y quería hacer 2 viajes de servicio. Era cómo hago yo para motivar a los estudiantes a ir, porque todavía estábamos en pandemia, se estaba poco a poco abriendo las fronteras. Y el haber de la experiencia como MedLife también me ha cambiado a mí, como a pesar de que sí, nosotros vamos y ayudamos, también hay un cambio muy personal en los estudiantes que van a esos viajes de servicio. Y eso me lleva también como a no detenerme, o sea, como que en los desafíos del día a día, de la carrera, es salir adelante por eso, porque yo tengo una motivación que me la fue generando MedLife, que ahora pues trabajo con otras comunidades, con otras organizaciones, pero todo proviene que es en donde yo encuentro, ¿verdad?, y rompo esta burbuja de lo que realmente necesita el mundo, de lo que realmente hace tanta falta. Entonces, pues eso me lleva a seguir adelante y a seguir como rompiendo cada uno de esos desafíos. Ahora mismo estoy en programas de investigación y estoy llevando trabajo a cabo en lo que es la frontera entre la República Dominicana y Haití, que es un país donde la pobreza es inmensa y como que son de esos pilares que, a pesar de que ahora mismo no estoy en un capítulo de MELES, porque mi escuela de medicina no tiene, pues se van cambiando a esas otras comunidades, ¿verdad? Siempre llevando como esa calidad que me enseñó MedLife, que como médicos o como futuros médicos podemos tener el trato a los pacientes, llevando a cabo investigaciones, ¿verdad?, con el tema del liderazgo, que es una cosa como muy importante, también sobre lo que es el trabajo grupal, que una de las cosas que me ayudó muchísimo, trabajando grupalmente con las directivas y con diferentes tipos de personalidades, cómo se puede llevar realmente un trabajo bien hecho. Y son esas una de las cuantas cosas que he podido ir trabajando después de haber salido del capítulo de MedLife. Ahora que estoy trabajando con un grupo de jóvenes en lo que es la frontera entre Haití y la República Dominicana, me ha tocado como similar muchas veces el trabajo que MedLife nos enseñó, crear nosotros mismos nuestras propias clínicas, ya teniendo una experiencia previa, gracias a MedLife, de cómo hacerlo, qué se necesita, qué podemos hacer por la comunidad, que sea sustentable, que es algo que MedLife como que siempre nos enfatizó.
Y también en lo profesional, o sea, la empatía que Medlake me enseñó con los pacientes, algo que siempre me lleva, o sea, yo como estudiante de medicina, una de las cosas que también nos evalúan en la escuela de medicina, o sea, qué tan empático tú puedes ser, porque pues también tenemos lo que son pacientes estandarizados. Entonces, es una de las habilidades o don o pues una de las cosas que Medlake pues sí generó en mí y que me ha ayudado a ser una mejor estudiante de medicina. El acceso a la medicina, a una medicina de calidad. Siento que uno de los mayores retos que toca enfrentar hoy en día, por lo menos en el país en donde ahora actualmente estoy residiendo, que es la República Dominicana, en donde se necesitan que los médicos puedan tratar mejor a los pacientes, no importa de dónde vengan, que la calidad, que las cosas disponibles, los especialistas puedan estar, que no solamente las personas con dinero que pagan una clínica privada puedan recibir esos servicios, sino que cualquier persona. Creo que es como un derecho de ser humano poder recibir una calidad médica.